entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. El mundo, esa enorme nave que ha tenido a bordo a millones de viajeros desde que fuera habitado, tuvo un principio perfecto, siendo Dios mismo el arquitecto que diseñó cada uno de sus elementos, ordenándolo de tal manera que tuvieran armonía y belleza. Además de crearlo, lo sustentaba con su presencia poderosa, cuidando hasta de los aspectos más insignificantes. De ahí que el nombre mundo, del griego cosmos, significa orden, ornamento. Todo iba bien, hasta que el hombre cedió al diablo sus derechos en la administración del mismo, al someterse espiritualmente a su ciencia del mal, pues está escrito: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. De manera que a partir de entonces, las riendas del mundo pasaron a manos del príncipe de la potestad del aire, aunque Dios continúa siendo el propietario del mismo, lo cual dice la palabra de Dios. En el Salmo 50:12, el Señor dice: porque mío es el mundo y su plenitud. Por causa pues del pecado del hombre, el diablo se convirtió en el gerente de este mundo, lo cual también entendemos al leer pasajes como el siguiente: y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Lucas 4:5-6. Oiga usted las palabras que el diablo dijo a Jesús, y no se las impugnó, porque es la realidad de este mundo. Luego que el diablo asumiera el control del mundo, dejó de ser aquel mundo perfecto, el original, para convertirse en un nuevo mundo, en un extraño mundo ajeno a Dios y por lo tanto plagado de toda suerte de maldiciones que los hombres tienen que padecer si no deciden salir de aquí y buscar a Dios de verdad. Para poder rescatar a sus hijos de este mundo, Dios hizo carne y en forma de Cristo se presentó a la humanidad con el mensaje esperanzador de que hay que salir de este mundo para regresar al principio, al reino de Dios, mensaje que la mayoría ha rechazado, tomando en cuenta la devoción y arraigo que le tienen a este mundo, pues está escrito: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. San Juan 1:10. A lo largo de su ministerio en la tierra, Jesucristo enseñaba como cosa de primer orden la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Lógicamente, si alguien quiere viajar a otro reino, debe salir primero del reino en el que vive, siendo imposible vivir simultáneamente en ambos. En este sentido fue muy claro Jesús al enseñar a sus discípulos a salir de este mundo y vencerlo, y no solo eso, sino aborrecerlo. Dice Mateo 16:26, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Si este mundo en sí fuera el de Cristo, ¿qué razón tendría para provocar un sentimiento antagónico entre el mundo y su pueblo? Dice la palabra de Dios: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. San Juan 7:7. Desde que Jesús nació es fácil darse cuenta que vino a dar a tierra de enemigos, siendo perseguido por Herodes desde su nacimiento y por muchos más, hasta ser llevado a la muerte misma, para que se cumpliera la palabra de Dios. Es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lucas 17:25. Y dijo esto no solo de sí mismo, sino de todos aquellos que en verdad le iban a recibir, pues dice el Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No puede existir un verdadero cristiano que tome el mundo con una mano y la iglesia con otra. Aunque en la actualidad hablar de iglesia es muy relativo, puesto que existen iglesias bautizadas por el mundo. En sí, el nombre iglesia viene del griego eklesia, que significa un rebaño sacado fuera del mundo. Pero si el mundo se refleja en el rebaño, ya no es la iglesia, sino un rebaño cualquiera. Cuando Jesús oraba por su iglesia decía así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. También decía: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. San Juan 17:14-15. No puede haber empatía entre el mundo y la iglesia, de la misma manera como no la puede haber entre Dios y el diablo. El antagonismo entre ambos es irreconciliable. Con todo,
Hay que entender que el auge actual de un cristiano mundano no es otra cosa que un facsimil creado por el diablo mismo para desvirtuar el valor de la verdad y seguir confundiendo a la mayoría de los hombres que nunca aprenden la lección, pues está escrito en Apocalipsis 12:9, se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Quien dude del macropoder engañoso del diablo es seguro que no sabe nada de él. Basta con observar este mundo con sus guerras, odios, violencias, corrupciones, maldades y engaños, para darnos cuenta que no es Dios quien tiene las riendas del mismo en la actualidad. Por el contrario, las Escrituras enseñan que todas estas maldades son el resultado de la influencia de Satanás en la vida de los hombres, quienes a su vez le han permitido a la manera de Adán que gobiernen todos sus sentidos y emociones. Leamos cómo describen las Escrituras el pensamiento arrogante del diablo. Dice así: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Grité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como unido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Isaías 10, 13 y 14. Este poder, aunque temporal, se lo ha concedido Dios por causa de la maldad de los hombres, hasta el cumplimiento de todas las profecías. Sin embargo, la iglesia verdadera nada tiene que ver con este mundo, aunque camina sobre él, habiendo sido no solo predestinada, sino capacitada por Dios para vencerlo, pues dice la palabra: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5, 4 y 5. Vencer el mundo quiere decir no dejarse dominar por ninguno de los placeres que éste ofrece, de lo cual ampliamente hablan las Escrituras, pues dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 y 17. También dice la palabra: cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. El apóstol Pablo, acorde a esta doctrina, decía: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Y así por todas las edades los verdaderos cristianos tienen que ser semejantes. Con todo, el que quiera amar al mundo y vivir para él está en su libertad, y quien quiere llamarse cristiano siendo amigo del mundo está en su libertad. Pero una cosa es segura: la palabra del Señor nunca falla. ¿Bajo qué régimen está usted? Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.